Muy buenas noches para todos. Buenas Ya, noches. bienvenidos quienes siguen llegando. Bueno, en la noche de hoy, ya para finalizar con el cierre del módulo, se va a realizar una realimentación correspondiente a todo lo que se ha elaborado o se ha solicitado durante el módulo. Bueno, inicialmente mencionar nuevamente el cronograma de actividades, cronograma de cierre, y ya miraremos entonces cada uno de los aspectos que se solicitaban desde el entregable 1 hasta el entregable 3. Importante siempre tenerlo en cuenta. Y antes de comenzar con el resumen, bueno, primero voy a mencionar el cronograma de actividades. Esta realimentación y cierre del módulo comenzó el anterior viernes 24 de marzo y finalizaría sin ningún inconveniente el 2 de abril. Pero la idea es que de pronto este primero, si se alcanza a tener todo listo, se pueda cerrar este módulo, este curso. Buenas noches. Muy buenas noches para quienes siguen llegando. La idea es que ustedes ya, eh, según mensaje de coordinación, el próximo 4 de abril tengan una nueva asignación. Entonces, la idea es esa, que todo esté listo, esté calificado. Entonces, para poder cumplir con estos eventos, desde cierre de alimentación y cierre del módulo, inició 24 de marzo y va a finalizar 2 de abril. En estos cierres nos queda entonces recibo de evidencias pendientes y el cierre académico 24 de marzo. Pero algunos entregables que han estado pendientes nos da la opción, la coordinación académica para algunos que aún tienen entregables pendientes, que lo puedan enviar hasta el 29. Todo debe estar listo. Si creen que no cumplen con las actividades hasta el 29 de abril, te recuerde que el primer día de apertura se envió un documento. Entonces, para que no vayan a quedar con 0 de calificación en el módulo, sino permitan, o mejor, soliciten un aplazamiento, ¿sí? Un aplazamiento antes de que termine el módulo. No tengan que, básicamente, les vuelven a cobrar como si arrancaran nuevamente. Entonces, esos aspectos es mejor suspender y volver a ingresar que perder el módulo. Buenas noches, quienes siguen llegando. Mariluz, Indri o Indira. Bueno, entonces esos son los eventos especiales que deben tener en cuenta. Algunos de ustedes le faltan entregables, algunos no participaron en el foro. Recuerde que se da 10 puntos. El foro se cerró el 23 a la medianoche. Pues tengan, ustedes saben quiénes no participaron. Cuando publiquemos las notas parciales, pensaría yo si alcanzo el 29, sino el 30, como menciona acá, para que ustedes revisen. Algunos no cumplieron con el foro. Las reclamaciones serían hasta el 31 y Dios mediante cerraríamos este módulo el 1 de abril. Bienvenidos, buenas noches. Bueno, entonces hasta el momento sería entonces el entregable, de acuerdo con lo que hemos vivenciado, perdón, nuestro cronograma de actividades y más en el cierre. Antes también de continuar al ver este cronograma, es muy importante que ustedes tengan el comunicado a los estudiantes. Recuerda que muchos de ustedes tienen deberes por cumplir y más que se matricularon ya en una universidad, en un posgrado. Recuerden que el primer evento que ustedes tienen que mirar, no sé si por inducción se lo mencionaron, es agendar adecuadamente su cronograma de actividades. Y mucho más que en los tiempos, por ejemplo, el entregable 1 se dieron 21 días, entregable 2, 28 días, y el entregable 3, 18 días. Y asimismo, se permitió el trabajo colaborativo para que entre ustedes se apoyaran. Entonces, no es válido mencionar que no tuvieron tiempo de desarrollar las actividades, porque uno de esos eventos que nos muestra comunicado a los estudiantes, deberes por cumplir, es el agendamiento adecuado de todo lo que se propone en este curso o módulo. Entonces es importante sacarle tiempo a todo para que puedan cumplir. Van a encontrar
A quienes no les gusta trabajar colaborativamente van a encontrar otros módulos que van a ser obligatorios. Entonces, obliga a que sean en grupo, entonces agenden muy bien sus actividades. Recuerden, ustedes se matricularon en una universidad donde la exigencia es mucho mayor y mucho más, valga la redundancia, que se tiene un registro calificado alto. Entonces, la universidad desea continuar con ese alto registro calificado, por eso la mayor exigencia. Y como notan, a veces se propone una sola actividad para 21 días, mientras que otras universidades semanalmente tienen que estar entregando actividades o tienen que participar en sesiones en línea calificables. Entonces, solo es agendar las actividades adecuadamente con esta universidad para que puedan cumplir. Muy importante tener en cuenta esos aspectos. Vamos a mirar entonces directamente con la plataforma con respecto a los entregables que se proponían. Vamos entonces uno por uno. Si alguien tiene alguna inquietud, los escucho. Con respecto a las calificaciones, estoy revisándolas, ya terminé con todos los envíos hasta el 21. Ya está parcialmente calificados algunos envíos del 22. Entonces es muy importante que tengan en cuenta lo que se solicitaba y mucho más también con respecto a las sesiones, tanto de apertura como de refuerzo, en el cual se mostraban unos ejemplos. Entonces, importante, les decía, si agendamos muy bien las actividades, nos va a permitir poder mirar las sesiones, poder leer los mensajes que les envía su instructor, poder sacar tiempo para despejar dudas y demás. Ténganlo nuevamente presente para los módulos que vienen por delante. Aterrizando entonces en este módulo, cuál era un electivo, herramientas digitales en contexto de enseñanza, se proponían 77 días de trabajo. De tal manera que la competencia por cubrir en este módulo era el de produce un contenido digital para un proceso de enseñanza con mediación de una herramienta TIC. De recordar en sus diseños curriculares hay que ajustarlos. O son competencias o son objetivos. Ambos no pueden ser. Y si son competencias, tienen que ir conjugados o en infinitivo o en tercera persona. Así como dice produce, él produce. Que le quitamos el sujeto, pero queda solo el verbo produce. Para que vayan aprendiendo en las partes pedagógicas. Buenas noches, Nancy. Y vamos revisando todos estos diseños curriculares. El curso que comparte esta competencia es netamente este módulo actual, el electivo. Le proponía unos elementos de competencia, como vincula características, herramientas TIC en un proceso de enseñanza. Recordar que no solo herramientas TIC, sino a medida que vamos avanzando, sabemos que eran herramientas TIC interactivas, ¿no? Agregar esa palabra que nos está faltando aquí. Recordar que todo el curso se enfoca hacia eso, ¿ya? Herramientas TIC interactivas, porque cualquier herramienta TIC puedo yo conseguir de las miles, decenas de miles, centenares de miles y millones de herramientas TIC que yo puedo conseguir. Pero particularizamos con una herramienta TIC interactiva. Cuando hablamos de esa interactividad, recordar que nos va a permitir incluir, siempre por defecto, cualquier herramienta tiene textos, como lo estamos viendo en pantalla, pero al ser interactiva, ya incorporó imágenes, incorporó sonidos, incorporó voces, incorporó videos, incorporó animaciones, incorporó interactividades. ¿Qué quiere decir? Que doy clic en algo y él me produce algún evento. Por eso se llama interactividad. Mientras que cualquier herramienta TIC, como la estamos viendo en esta pantalla, que es un LMS, podemos llamarlo así, que es una plataforma, un ambiente virtual de aprendizaje, esencialmente estático, es quieto. Es lo que pretendía este curso, era hacer eso.
generar contenidos digitales interactivos. Incorporáramos imágenes, sonidos, voces, videos, animaciones, etcétera. ¿Sí? Y esa interactividad también que me permite podemos decirle una realimentación, que en algunas partes se producen unos aciertos y fallos. Yo le doy clic, me devuelve algo, me devuelve alguna respuesta, ¿cierto? Por eso es algo interactivo. Justificamos ese uso de esas herramientas interactivas en un proceso de enseñanza y realizamos un contenido digital para un proceso de enseñanza con la aplicación de una herramienta TIC. Recordar que todos estos enfoques eran hacia el creador de contenido. ¿Quién era el creador del contenido? Ustedes, los profesores. Porque aquí lo está mencionando. En la enseñanza y en el aprendizaje, ¿quién es? Es el estudiante. Entonces, ¿quiénes creamos los contenidos? Nosotros, los profesores o docentes. Hacia un proceso de enseñanza, a mejorar ese proceso de enseñanza, a hacer un cambio. Recordar que ese es el salto de la educación tradicional hacia una enseñanza teórico-pedagógico constructivista, donde ya comenzamos a utilizar herramientas TIC. Entonces comenzamos desde un inicio al fortalecimiento del uso de cualquier herramienta TIC en general. Y pues mucho más que aquí lo solicitan interactivas. Ya avanzamos un paso más. Nos decía entonces que esos contenidos digitales pretendían desarrollar la competencia relacionada con la incorporación de herramientas digitales en sus procesos de enseñanza. Y además de esto, pues producir algunos contenidos digitales en un contexto informativo. Esta es una también de las palabras claves. Y vamos a producir. Entonces, producir contenidos va asociado a esto, a crear contenido por los profesores. Recordar que se mencionaba que no solo era el reuso entre comillas de fusilar. Alguien ya lo hizo, entonces voy a tomar lo que ella hizo. Pero, ¿dónde está mi producción personal? Entonces, aquí está esa parte y a eso se enfocaba el módulo. Bueno, iniciando entonces, con cada uno de los entregables, nos decía en el mensaje de inicio que el curso se orienta a la producción de un contenido digital, con la finalidad de ser utilizado en sus procesos de enseñanza para enriquecer su gestión. Entonces, desde el inicio ya nos decía que íbamos a lograr y algunos, por supuesto, lo lograron en el tercer entregable. Otros no comprendieron o no revisaron las instrucciones que se dieron, no miraron las sesiones en línea y no generaron esto que se esperaba, la producción de un contenido digital. ¿Por medio de qué? Recordar haciendo de las TIC de herramientas interactivas y lograr esa mayor eficiencia en sus contextos educativos. Algunos de ustedes, pues, le queda la tarea recordar que hablamos de las diferentes fases que tiene una producción o la creación de un producto digital, donde llegamos en ciertos momentos hasta el desarrollo. Ya la implementación o la puesta en marcha queda ya en cada uno de ustedes, porque esto no lo está evaluando este módulo. La interacción con sus estudiantes antes de aplicarles la herramienta TIC interactiva y después de su aplicación. Si se logró lo que se esperaba, se logró esa finalidad que enriqueciera su gestión. Importante entonces tenerlo en cuenta. Nos decía para el primer integrable con peso del 20%, era hablar o crear una infografía sobre características e importancia de la herramienta TIC e iniciando de una vez con un borrador de guión para un contenido digital en el contexto de aplicación, del día 1 al 21.
Esperemos que cargue, está como muy lenta. Y como que comenzaron a hacer mantenimiento, que está trabajando muy bien en la plataforma. Los invito a que se animen en esta última sesión a aprender sus cámaras. Nos conozcamos un poco más. Bueno, entonces para este entregable nos mencionaban unos diversos pasos. Entre estos está, vamos a cerrar aquí un poco esto. Nos decía en el paso 1, basado en esta secuencia didáctica o esta guía de aprendizaje, la podemos llamar allá, así también, de examinar los recursos de la web que se suministraron y lo mismo de la AAA. Se leían y consultaban todos estos elementos, todos estos enlaces. Nos hablaba entonces de las tecnologías de la información y la comunicación, la evolución del concepto de características, la formación docente para integración de las TIC como herramientas cognitivas, herramientas TIC para enseñanza de programación, empleando una aula invertida, incorporación de herramientas TIC para el trabajo colaborativo en su práctica pedagógica, el uso educativo de las TIC y pasos a pasos de cómo se utiliza un recurso digital educativo y herramientas digitales en contextos de enseñanza. Recordar que de manera general en este curso solo se utilizaron recursos digitales aplicados a la educación. No se utilizaron red, o sea, no se utilizaron recursos educativos digitales. Nos queda muy claro ese concepto y esos aspectos. En el segundo paso, entonces nos decía realizar consultas adicionales en la web para profundizar los temas que se han tratado en esta entregable. Arrancaban con identificar un mínimo de 4 herramientas interactivas que pudieran ustedes incorporar en contextos de enseñanza. Pues aquí ya íbamos aterrizando en comenzar a buscar herramientas interactivas. Entonces no era correcto cuando hablaban de Google, eh, de Google Classroom. Eso es una clase, un pedazo de clase, por decirlo así, una porción de una clase, no es interactiva. Interactivas serían las herramientas que estemos utilizando dentro de esa clase. Esa sí serviría, pero no Google Classroom. Que Blackboard o Moodle no son herramientas interactivas. Son herramientas TIC, pero más que todo asociadas a un ambiente virtual de aprendizaje. Explicar las características más relevantes de esas herramientas interactivas que identificó. ¿Cómo lo lograba? Pues, por supuesto, al primero, identificar. Entonces, al seleccionarlas y analizarlas, podemos explicar personalmente y de manera crítica esas características. Posteriormente, algo muy importante, se seleccionaba un proceso de enseñanza en su contexto. Entonces ahí surge esa necesidad, que ustedes creyeran que iban a incorporar las TIC. Recordar que de las fases o etapas de la creación de un producto encontramos esos aspectos. Y ese ejemplo pues va a ser utilizado durante las actividades del curso, que pronto al inicio, como apenas estamos haciendo un análisis de las necesidades o una planeación, pues podemos cambiar. Eso nos permite las fases, etapas de la creación de un producto digital. Se retomaban las 4 herramientas TIC escogidas, seleccionadas, y se debía analizar la importancia del uso en el proceso de enseñanza en el contexto que usted eligieron, donde ustedes actualmente están. Posteriormente se realizaba una infografía con el uso de una herramienta interactiva. Entonces aquí teníamos 4 herramientas. Analizamos 4 herramientas y aquí nos decía una, pero podíamos también recordar que era opcional también las 4, pero con una que mencionaran o las 4 era también adecuado. Les di esa
esa salvedad. Y al escoger esa se graficaba los principales aspectos del análisis que se realizaba, de esas características e importancia del uso mediante que de esta infografía que se estaba solicitando. Pues por un lado, las características de esa herramienta y por la otra, la importancia de su uso. Seguíamos entonces de revisar en la web diferentes ejemplos de contenidos digitales que pudieran servirnos para crear una temática específica que nos sirviera en nuestro proceso de enseñanza. Identificar esos elementos que podíamos tener en cuenta para crear esos contenidos digitales. Y todos esos aspectos que necesitamos, entonces se efectuaba una planeación. Y para esa planeación del contenido, se envió una plantilla que les sirviera a ustedes de guía o de apoyo para realizarlo adecuadamente, según que el ejemplo que ustedes iban a utilizar para aplicar estos contenidos digitales, enfocado en su temática para apoyo de un proceso de enseñanza. Continuando entonces con lo anterior, se retomaba ese análisis de una de las herramientas elegidas y se hacía la planeación de un contenido digital. Lo íbamos a planear con esa aplicación de herramienta para que nos sirviera como apoyo a nuestro contexto. Posteriormente, entonces se elaboraba un borrador de guión. Entonces teníamos una infografía, una planeación y posteriormente un borrador de guión. ¿Por qué se solicita ese borrador de guión? Porque era el insumo inicial para el segundo entregable, donde este borrador sencillamente es un análisis, pero en el segundo entregable ya el diseño como tal de ese guión. Y se debía tener en cuenta en ese borrador los elementos importantes de un contenido digital y todas las características que pudiéramos tener de esa herramienta. Por decirlo así, que esa herramienta nos permite insertar videos. Entonces esa es una de las características principales. Y si esa herramienta nos permite insertar videos, pues entonces propongo el uso o inserción de algún video para que nos sirva en nuestro proceso de enseñanza. Se habla entonces de presentar la infografía, el borrador y por supuesto solicitamos la planeación, como está en ese orden. Para poder hacer el borrador, pues requeríamos la planeación. Posibles soluciones. Entonces miremos una de uno de sus compañeros, donde Lady Wilmer, que nos proponían entonces, está la introducción. Escogieron una herramienta PlayPosit, EducaPlay, qué característica y qué importancia de su uso, Enrise y Prezi. Nos hablaba entonces de la EducaPlay, que fue la infografía de la herramienta que escogieron. Y aquí entonces estaba la infografía. Donde mencionaban las características, voy a escoger una sola, y que iban a lograr con el uso de esta aplicación escogida. Recordar que pues hablar de infografía es más imágenes que texto, ¿no? Importante la recomendación hecha en la realimentación también. Estaba la planeación, donde recordar que hay que hablar siempre de unas necesidades y para conocer esas necesidades, pues se debe conocer el nombre del área. La tía Bendición. Perdón un momentico, ¿quién ingresó? Amparo. Es que la quieren saludar. Amparo Monte, ya te cerré. En ese micrófono abierto, listo. Se nos hablaba de poder conocer, como se basa en unas necesidades, pues debemos conocer el contexto. Entonces, ¿a qué área de conocimiento, materia de asignatura se había escogido estos elementos para poder elaborar el contenido digital? En habla de una institución educativa, área de inglés grado octavo, qué competencias, qué tema principal y demás se iban a tratar, qué otros subtemas, cuál era el perfil del aprendiz,
¿Qué descripción del problema educativo? Recordar que apenas se está describiendo el problema y no se está solicitando ninguna solución. Esa viene más adelante. Y problema educativo, recordar que se relaciona con la temática o área de conocimiento en nuestro proceso de enseñanza, que es área de inglés grado octavo. Aquí no es un problema educativo no contar con un computador. Que recordar que un computador se puede reemplazar por otro medio tecnológico, ¿sí? O que el aula se está llenando de agua. Ah, pues busquemos y lo hacemos al aire libre, bajo un árbol, etc. Pero eso no es nuestro problema básico de un problema de enseñanza de una temática. ¿Qué restricciones y recursos del contexto? Entonces hay que primero, ¿qué recursos tenemos en lo que vamos a aplicar? ¿Y qué restricciones tenemos para poder acceder a esos recursos? Pero recursos son en general, tanto de hardware, que es lo que podemos tocar, como el software, que son las diversas aplicaciones con las cuales podemos contar. Recordar que aplicación es lo mismo que software y eso es lo mismo que programas. Y aquí, pues, voy a proponer, como dice aquí, voy a proponer usar Canva, Bookapray, Memrise. Entonces ya estoy diciendo con qué cuento y cómo lo utilizaría. ¿Qué solución propuesta mediante el uso de las diversas herramientas que voy a necesitar y qué competencia u objetivos deseo desarrollar y cuál es el tiempo estimado? Recordar que siempre deben ser tiempos claramente medibles. El borrador del guión, entonces nos habla que de verbos modales, que cuáles son los objetivos, cuáles son los contenidos que voy a tratar, qué competencias, qué criterios, qué tipo de actividad, qué parámetros. Entonces, estos aspectos se mencionaban en la creación de un guión, igual como menciona otra compañera, que miramos esta parte que corresponde a Juliana Cardona. Entonces, en un título, una descripción, unas bases didácticas, el tipo de actividad, los activos, contenido multimedia. Este es un diseño ya del borrador, como acá lo mostraba Wilmer, ¿cierto? Porque recordar que debemos entonces tener en cuenta el título, recordar que se va creando secciones por secciones o escenas por escenas, que nos va permitiendo saber con qué vamos a contar. ¿Y dónde está ese aspecto? Recordar que lo mencionamos en la página 109 de Chinchilla 2003, cuando nos habla de todos los aspectos del red. Entonces nos habla del título, la introducción que va a entrar a cada nivel, nos hace la descripción, ¿cierto? Entonces, lo que está textualmente como borrador del guión, este es el diseño. Entonces va unido uno en dos, que esto se va a solicitar en el entregable número 2. Entonces los parámetros, si miramos, entonces aquí es el tipo de actividad, se proyectarán o se realizarán en EducaPlay mediante varias presentaciones que se harán de forma ordenada, que sean atractivos. Inicialmente, pues en el diseño dice voy a utilizar Froggy Jones para crear preguntas y respuestas. Pero recordar que si yo propongo una actividad, pues debo tener algo muy importante. ¿Dónde está mi material de formación? ¿Es cierto? ¿Dónde está mi recurso de enseñanza? Como nos está planteando estos aspectos del guión. ¿Por qué? Vamos, es nuestro proceso de enseñanza en nuestro contexto. Entonces, para poder enseñar necesitamos, entre comillas, teoría. Entonces, verificamos la apropiación del conocimiento mediante una actividad. Entonces, hay que proponer materiales de formación, entre comillas, la teoría, para poder después proponer actividades, ya sean iniciales o de verificación de conocimientos previos, o verificando cómo va su aprendizaje mediante la ejecución y demás, que sería de formación. Y al final, si deseamos probar cómo les fue en todos sus aspectos, una evaluación sumativa, que sería al final o al cierre. ¿Qué parámetros entonces propone?
diferentes tipos, digamos, de tamaños, pero utilizando una fuente de texto, que los textos sean legibles, que sean atractivos, que haya un feedback, o sea, una realimentación de lo que estamos proponiendo, y se propone entonces un material de formación respecto a los diferentes verbos modales, pero por supuesto los materiales de formación deben ir unidos a cada uno de los temas que se proponen, y eso es donde están en contenidos. Contenidos, temas, subtemas, y poco a poco, paso a paso se va desarrollando y vamos evaluando. Entonces, por ejemplo, verbos más usados con los verbos modales. Entonces ahora vamos a, si él lo aprendió, le colocamos ejercicios o que enlace tal palabra, qué quiere decir, etcétera. Bueno, ya depende de los docentes cómo lo propongan. Después se habla de otros complementos en las oraciones, hay que evaluarlo y así sucesivamente. Tema se evalúa, tema se evalúa, tema se evalúa. ¿Qué son los activos? ¿Con qué se va a contar? Entonces, unas imágenes que dice que aspecto agradable, pero entonces, ¿cuáles? ¿Cuáles imágenes? Entonces, la idea es que cuando ya estamos planeando, de cierta manera, tengamos o sepamos con anticipación qué es lo que voy a utilizar. Proponer, digamos, 5 o 8 imágenes, pero ya cuando estemos en el diseño, que es el punto siguiente o punto anterior mejor al desarrollo, sabemos que esas 10 imágenes o 5 no nos sirven, o de esas 5 solo voy a utilizar 3, pero de todas maneras propuse más de lo que necesitaba. Eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Un punto más allá, o esas imágenes o audios, videos o animaciones que se iban a incorporar, y notamos que son muy largas, entonces hay que recortarlas, etcétera, o muy pesado que mueren cargando, como algunos notaron de los que crearon unas actividades que demoran muchísimo, muchísimo tiempo en cargar. Eso quiere decir que las imágenes son muy, pero muy pesadas. ¿Qué hay que hacer? Disminuir el peso a las imágenes y volverlas a subir, porque tienen que pensar en la conectividad de sus estudiantes donde lo vayan a implementar. Y esas entonces son las conclusiones. Esa para la primera actividad. No sé si tienen alguna inquietud, quienes están ingresando. Bueno, nos decía entonces para el segundo entregable, hay que realizar un organizador gráfico y un guión del contenido digital. En esta parte ya era la segunda etapa de la fase de nuestro producto digital que correspondería ya al diseño. Arrancamos el día 22. Rosaura. Sí, la ciudad de Rosaura. Carolina y Angelina. Angelina Por favor, cuando ingresen, cerrar los micrófonos. ¿Quién se llama Motorola Moto Y3? Por favor, renombrarse. Motorola Moto G30. Recuerden situarse en, dice, participantes, ubican su nombre y renombrarse. Colocan nombres y apellidos completos. Primo de ALX, ¿quién corresponde a ALX? Bueno, continuemos. Para el día 22, entonces, nuevamente, nos habla del entregable 2, corresponde al organizador gráfico, sobre las características e importancia del uso de herramientas TIC en un proceso de enseñanza, y el guión del contenido digital de apoyo al proceso de enseñanza de un contexto. Nuevamente, entonces, nos va diciendo, en la secuencia del aprendizaje, en el paso 1, consultar los recursos de la web y otros documentos referenciados. Recordar que tantas herramientas TIC, había que escoger herramientas TIC interactivas. Por eso le hago énfasis y así es que se iba a desarrollar. Conocer herramientas, pero filtrar para las herramientas TIC interactivas. Que la diferencia, reitero, en las otras herramientas TIC, que son solo textuales. Pero la interactividad ya lo miramos con anterioridad, eso a qué corresponde.
vinculábamos a nuestro proceso de enseñanza, objeto de estudio. Recordar que escogíamos una temática en particular o un tema o subtemas que identificamos en la actividad del corte anterior para poder tener en cuenta esas características de la herramienta que íbamos a escoger. Se justificaban las herramientas TIC en el proceso de enseñanza seleccionado, pero recuerden, ¿hacia qué? A las herramientas que escogimos, a las 4 o una sola. Por eso se hacía énfasis en el paso 3. El análisis que realizó en la actividad anterior. ¿Cierto? Entonces hablábamos esa justificación del uso de las herramientas TIC, pero con base en sus características y en la importancia del uso, para que nuestro proceso de enseñanza contexto no estaba suelto, sino iba relacionado al anterior, las herramientas anteriores. Entonces llevamos una hilación en entregable 1 con entregable 2. Realizamos un organizador gráfico donde se debían dar respuesta a 2 preguntas orientadoras. Por una parte, ¿qué características de las herramientas TIC se pueden vincular en proceso de enseñanza? Y 2, ¿cuál es la importancia del uso de las herramientas TIC en el proceso de enseñanza de su contexto? Entonces, 2 preguntas orientadoras que le damos respuesta de manera particular, ya sea a una herramienta TIC o a las 4 que ustedes escogieron. Cualquiera de estas 2 era válida. Se retomaba el borrador del guión realizado en el proceso anterior o el entregable anterior, enfocada a su proceso de enseñanza, de su contexto, revisar la realimentación. Entonces, a lo mucho le dice que si estaban bien o no, que había que continuar, que había que modificar, etcétera, aplicar esos ajustes. Entonces, iniciamos con la planeación ya del contenido digital. Pero eso, ¿dónde se hacía? En esa elaboración de contenido digital, pues este era el diseño, básicamente. Aquí era donde entraba el diseño del guión, o sea, la siguiente etapa del análisis y planeación. Entonces aquí surge el diseño. Ajustar la redacción del guión para poder realizar el video. ¿Y cómo se ajustaba? Pues con base en la realimentación realizada en la anterior entregable. Ordenar ideas importantes, por supuesto hay que darle un orden de desarrollo y demás que nos permita elaborar ese contenido, porque recordar que ese diseño del guión nos llevaba a un desarrollo. Ese desarrollo, entonces el diseño del guión nos lleva al desarrollo del contenido digital. ¿Y todo enfocado a qué? Pues con la herramienta TIC interactiva seleccionada. Esa era la base, que si desean combinar 2, 3 herramientas interactivas, por supuesto que había que hacerlo, pero debía ser una básica. Y además era que eran enlaces insertados dentro de la herramienta TIC seleccionada. Entonces se enviaba el entregable con los aspectos que se solicitaban, el organizador gráfico y el guión del video, o sea, el diseño del guión. Nuevamente era una base que tomamos del documento de red de su página 109. El organizador y el guión del video sencillamente eran pantallazos, que por eso la tarea grande ya la habían hecho ustedes en el organizador y el guión del video. Entonces, mirando diversas soluciones, entonces, de Lady de Wilmer, está entregable 2, entonces está la introducción.
Aquí nos hablaba de la infografía, del organizador gráfico, perdón, donde nos mostraba los dos aspectos principales solicitados. No quiere moverse, vamos a ver cómo lo movemos. No está dejando más. Bueno, ampliemos aquí. No sé por qué está estático. Entonces, si ampliamos acá un poco más este tamaño. Entonces, por un lado se ven las características. ¿Y de qué se habla? De una herramienta que escogieron que fue EducaPlay. Características, que es hipermedial, que es multimedial, textos, permite crear, agregar. Entonces, estamos hablando específicamente de estas características. Usos en el proceso de enseñanza. Entonces, en diversos escenarios de aprendizaje y sirve como recurso de apoyo y que contiene todos estos elementos, ¿sí? Y aspectos adicionales que le agregaron, como fue digitalización de contenidos y su implementación. Básicamente lo importante eran sus características y uso. Fotografía, por supuesto, si se habla de mapa mental, pues las ideas principales que son cortas, igual que un mapa conceptual y demás, se deben implementar imágenes. Por eso se llama organizador gráfico. La palabra lo dice, que, que se inserten imágenes o fotografía. El video del guión. Entonces aquí nos proponen esos aspectos, pero el más adecuado con base en la propuesta que veíamos anteriormente, tanto en el borrador ya como el ajuste, lo que encontramos en Chinchilla, donde nos habla de un título, de una descripción, de unas bases didácticas, el tipo de actividad, los activos con el que se cuentan, los contenidos multimedia. Esto es el diseño del guión. Ya para el desarrollo, ya no se menciona activos. ¿Por qué? Porque ya están implementados en el desarrollo del contenido digital. Los contenidos, pues tienen, si lo ordenamos, pues tienen que ir arriba, porque es la temática, como decir cuando abro un libro que me muestra la tabla de contenido. Entonces, esto debe subir. Y cuando hago unos contenidos digitales, pues debo conocer qué temas es los que se están hablando. Entonces, por lo menos aquí habla de una introducción. El título ya lo mencionó. ¿Qué nivel? Entonces, ¿qué vamos encontrando en cada una de estas escenas? Nivel 1 voy a encontrar esto, nivel 2. Es como nota, hola, en un slide 1, un slide 2, slide 3. Eso son los mismos escenas, ¿no? En cada nivel que vamos encontrando. Avancemos un poco más. La descripción, entonces aquí está, que nos describe. Esto es lo que vamos a llevar al desarrollo de nuestro contenido digital. Donde lo va a utilizar en Genially, ¿no? Recordar que escribe genial.ly, no Geniality ni así como está. Importante también saber cómo se llama la herramienta. La descripción nos habla de las bases didácticas, entonces qué objetivo se va a tratar, cuáles son sus contenidos, qué competencias, cuáles los criterios de evaluación. Entonces ahí está proponiendo un diseño de cada uno de los aspectos, ¿no? Entonces, ya hablo de los objetivos, hablo de los contenidos, hablo de las competencias. Cuando hay competencias, inician con verbos en infinitivo o conjugados en tercera persona. Entonces, esto, interpretación y representación no es una competencia, ¿no? Podría llamarse más como unos semilogros o algo así, porque una competencia son frases completas que hay que redactar. Estos aspectos, por supuesto, se hacen realimentación. Criterios de evaluación. Dice participación en cada uno de los niveles de juego. Recordar que cuando se habla de criterios hay unos indicadores y unos niveles que se deben valorar. Dice participar en cada uno de los juegos. ¿Qué pasa si son 5 juegos y participo 3? Entonces, esos son los criterios. ¿Qué pasa si le evalúo 3? ¿Qué puntaje va a obtener el estudiante? Pues se habrá el juego de selección múltiple, que es el tipo de actividad que está proponiendo.
Nos habla entonces qué fondos va a utilizar. Esos son los activos, una ilustración de una naturaleza, un personaje GIF animado, unos textos y unos botones. Esos activos, reitero, son para el diseño, ya no van en el desarrollo e implementación, porque todo esto que está mencionado de manera ordenada es que se lleva al desarrollo. Los activos, sigamos adelante. Estos son entonces los contenidos que va a aparecer en la escena 1, en la escena 2, la escena 3, la escena 4, 5, 6 y 7. Recordar que cada nivel antes, cuando lo describía o la base didáctica, nos decía que encontramos. Posteriormente, miremos alguno de estos. Entonces, en la introducción hay una bienvenida, instrucciones de cómo interactuar y navegar y una imagen con 6 niveles de juego. Ahí está explicando qué contiene cada uno de esos aspectos en el guión. Y finalizamos. Entonces, con la multimedia, va a incorporar herramientas interactivas, unos sonidos, quién va a ser el protagonista, va a dar indicaciones y otros eventos. Entonces, eso corresponde a elementos multimediales que va a encontrarse. Ese sería entonces el desarrollo del guión. Continuando, entonces, vamos con el entregable 3, que es el contenido digital como apoyo a un proceso de enseñanza, ya 50 al 77. Los ejemplos que estoy mostrando son de sus compañeros del módulo. Entonces, ahora para este día 50, ya vamos avanzando diferentes aspectos de acuerdo con cada una de las, digamos, fases de nuestro producto digital. Para este caso ya se va a hacer el desarrollo. Se va a poner, por decirlo así, en práctica lo que se propuso en el diseño del guión. Nuevamente se reitera leer los textos y recursos de la AAA, ¿cierto? Que vamos a utilizar nuevamente en nuestro proceso de enseñanza. Análisis sobre características, ya hablamos de una de las 4, no hay problema. Justificación para utilizar una herramienta TIC interactiva en nuestro proceso de enseñanza que vamos a aplicar nuestra temática específica. Se reitera de explorar los recursos alojados y demás recursos interactivos. Nos habla de que nuevamente se justifique ese uso de la herramienta para poder producir un contenido digital. Acá no nos está diciendo que hable nuevamente de nuestra herramienta. Eso se hizo en la entregable 1 y 2. Nos hablaba de participar en el foro punto de encuentro. Y había que dar respuesta a 2 preguntas orientadoras de manera ordenada. Nos está diciendo, importante que por eso en las recomendaciones, cuando leíamos en la sesión de refuerzo, les decía, ¿no? ¿Qué es? Primero, ¿por qué es importante la herramienta TIC elegida para la elaboración de su contenido digital? ¿Para qué? Su proceso de enseñanza en su contexto. Y después nos decía, ¿qué otro contenido digital? Entonces, esta estaba asociada a esta. Recordar que aquí, acá, como algunos respondieron de manera errada, aquí, en esta, no se solicitaba otra herramienta interactiva. Entonces, también ponernos de acuerdo en la lectura, entender, y si teníamos dudas, preguntarle a su docente, ¿cierto? Importante que está diciendo ahí, es otro contenido. Por ejemplo, que alguien propuso, no, creó un contenido digital para enseñarle a los estudiantes las propiedades
de la suma. Por ejemplo, ahora voy a crear otro contenido digital, pero ahora le voy a enseñar las propiedades de la división, por ejemplo. Es otro contenido digital, pero utilizando la misma herramienta elegida, ¿cierto? No está solicitando otra. Y tener en cuenta que este tenía un peso del 10% y se aclaró. Entonces, importante que algunos participaron, otros no. Continuando, entonces ahí sí vamos. A algunos le realicé la realimentación, a otros de manera general. Entonces, ya con base en eso, respuestas en el foro, se iniciaba la producción de un contenido digital. Esa creación del contenido digital, entonces se hacía un video. En ese video, pues decía, no, pues proponga un guión de ese video. Entonces, que hablamos antes? Pues hagan entonces, para los que quisieran que se ajustara, una presentación y luego la exposición de la presentación. En esa exposición de la presentación, ¿qué decía? Inicie con un saludo llamativo que cautive al público. Después, el contenido del video, ¿qué es? Aquí se hace la exposición del contenido digital creado. Después de exponer ese contenido digital, mostrar sus componentes, etcétera, de una manera general, entonces se hacía el cierre, donde se invitaba a continuar analizando y consultando otros recursos. Algunos solamente hicieron esta exposición, entonces le faltó estos aspectos, ¿no? Y ya lo tienen en su realimentación. Entonces, tener en cuenta todos los elementos que se requerían para la creación del contenido digital con la aplicación de la herramienta TIC escogida, que será la base y el soporte principal de este curso. Y se organizaba todo lo solicitado en el entregable. Y por supuesto, había que publicar el recurso educativo digital. Algunos no hicieron eso, solamente publicaron el video. Es como se verifica que efectivamente ustedes hicieron ese contexto. Entonces, aquí está este paso. La exposición, recuerden, del contenido digital y segundo, la URL o el enlace de acceso al recurso digital. Ejemplos de realización, por ejemplo, está el SNEDI. Vamos a mirar ese contenido. Aquí está el desarrollo del contenido. Vamos a mirar acá. Comenten si lo están viendo. Confirman, están viendo Genially, un contenido digital. Sí, señor. Bueno, gracias. Entonces aquí, recuerda que veíamos antes la propuesta del guión, el diseño del guión. Entonces aquí comienza a moverse. Entonces se hace una presentación del contenido digital. Entonces él hace una introducción, etcétera. Nos habla de una información donde nos da unas instrucciones. Por supuesto, aquí hay unas realimentaciones que se le hace al estudiante para que, si apenas estamos aprendiendo a navegar, quise empezar a recordar que estas serán instrucciones de qué vamos a encontrar o a qué corresponde cada uno de los iconos, ¿no? Entonces, que sean más aclaratorias esas instrucciones. Que la casita es para que hablamos a página inicial, que si vemos estos tres guiones, ir al menú niveles, que en cada nivel con esta flecha vamos a darle clic al número del cartel y que vamos a encontrar. Cuando salga una imagen, entonces asume que todo lo debemos escribir en un cuaderno. Para
aquí prácticas tilde de la explicación. Entonces, si queremos ver algo más y para avanzar hacia atrás o hacia adelante las páginas. Entonces, aquí empezar sería mejor como continuar, no empezar, sino como continuar o siguiente. Entonces, ahí están los niveles. ¿Qué pasa si, por ejemplo, le voy al nivel 4? Entonces, aquí está el material de formación. Entonces, nos dice inicialmente que si noto el número 0,3 es porque tengo 0 unidades y 3 decimales, ¿cierto? Entonces dice todo eso, anótelo en el cuaderno. ¿Qué pasa si no quiero anotar en el cuaderno? Entonces ahí están las inquietudes. Le doy más. Y aquí por lo menos está mostrando aspectos que nos dice valor posicional. Ah, esto quiere decir 3 décimas, 23. Entonces ahí está un material de formación. Si lo doy más, ¿qué pasa? No diría más, sino como avanzar o siguiente. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de ubicar el número en el valor de la tabla anterior? Aquí faltan instrucciones. Por ejemplo, para qué corresponden las banderas? Entonces, también dar unas instrucciones en esos aspectos. Por supuesto, es un buen producto que apenas estamos empezando a crear contenidos digitales. Entonces, le doy clic acá, ¿cierto? Y estamos mencionando ahí. Pero ¿qué pasa? Que porque escogí esta bandera y esta. Entonces, por lo menos debo darle instrucciones que escoja la bandera que es correcta de acuerdo a cómo se está escribiendo acá, ¿cierto? Muy importante tenerlo en cuenta. Y así vamos avanzando. Entonces, 25 centésimas aquí. Pero aquí sería decir como actividad, ¿cierto? ¿Cuál es la forma correcta de ubicar? Entonces, falta dar más instrucciones a nuestros estudiantes para que lo puedan llevar a cabo, ¿cierto? Pero de esa manera, digamos, para estar iniciando, son productos bien realizados. Como notan, primero materiales de formación y posteriormente se hacen las actividades de valoración. Entonces, material de formación, doy clic en más y comienza entonces a evaluar cada uno de los aspectos. ¿Ya? Entonces, clic en la bandera. Ah, bueno, ahí sale estos aspectos. Esa es una manera de hacerlo. Y otra manera de otros compañeros también que proponen este recurso digital. De manejo básico del Internet y uso de la nube. Aquí mencionan quiénes son. Como les decía, importante siempre que ustedes aparezcan en todas las creaciones de los productos digitales. Por si alguien lo usa, lo retoma, sepan quiénes son, ¿cierto? Bueno, aquí seguir al contenido digital. Les damos clic, como notan hay enlaces activos. Hay una bibliografía. Y aquí esta nube, pues, es sencillamente decoración. Entonces, si voy clic en navegadores web, me muestra que es Mozilla Firefox, que quiere decir Google Chrome. Aquí pues es, digamos, material de formación estático. La idea es que también pudiéramos ubicar material interactivo, que precisamente por eso estamos utilizando una herramienta TIC interactiva Genially, que nos permite incorporar otros aspectos. Como notan, hay enlaces activos, pero sería importante que no sea solo texto, sino que busquemos algo adicional. Aquí voy al menú principal y aquí, dentro de Genially, entonces insertan una actividad utilizando EducaPlay. Si le doy clic en comenzar, ahí se ejecuta la temática que se está evaluando. Y si no, le doy clic en regresar y vuelve otra vez para allá. Así con cada uno de estos aspectos. Si le doy clic más, entonces más sobre los navegadores web, voy al menú principal y regreso. Vamos a ir a uso de la nube, por ejemplo. ¿Qué actividad está creada? Otra en EducaPlay, regreso. Y si quiero uso de la nube, ¿cuál es reconocido? Microsoft OneDrive. Entonces, textos y textos, ¿cierto? Recordar que incorporar de pronto un video o, aunque lo han creado ellos, este material, importante utilizar lo que hablamos de diversas
enlaces interactivos. Y aquí está el menú. Entonces también es otra forma de crearlo. Como notan, este ya es el desarrollo de un guión que inicialmente se haya propuesto. Esa es la creación de un contenido digital. Ese sería entonces el ejemplo de lo que estamos viendo. Y por supuesto, pues está el video que accedemos donde ellos hacen la presentación. Eso ya sería un adicional. Y como mencionamos, que aparezcan y que se muestren las voces. ¿Sí? Entonces, como notan, aquí solo hay voces y ellos no aparecen. Es la recomendación que hablamos para que se muestren, ¿no? 542, ahí cumple entonces con esos eventos. Ese sería el segundo entregable. Y entonces, por último, veíamos la parte de la realimentación, que es lo que estamos desarrollando en este momento, que corresponde desde el día 67. Un poco más, bueno, subámoslo un poquito más. Vamos al día 70 entonces. La realimentación está relacionado ya a todos los aspectos que estamos haciendo. Dice, para el cierre del curso se requiere una actividad de realimentación que se hará de forma sincrónica, como lo estamos desarrollando en este momento. Una sesión en línea donde se está haciendo el resumen, más aspectos, revisando cuáles eran el desarrollo adecuado de las actividades y qué más se requería. La sincrónica, la sesión con el profesor. No estamos desarrollando nada asincrónico, por lo tanto no hay que diligenciar ningún instrumento. Y asimismo esta realimentación no va a ser evaluable o calificable. Entonces así terminaríamos con lo que corresponde a esta sesión. No sé si tienen inquietudes, vamos a volver a compartir lo que nos decía en Excel, nuestros aspectos principales de esta semana que iniciamos desde el anterior viernes. Vamos al 24 de marzo. Entonces, para quienes han ingresado tarde y tienen pendientes, recuerden que plazo máximo, no aquí el 24 de marzo, sino algunos aspectos que ha dado la universidad para que cumplan. Le está diciendo que pueden enviarlo hasta el 29 de marzo. No se pueden pasar de ahí, porque ya el 30 se van a enviar o publicar las calificaciones parciales para que las revisen. Si tienen alguna reclamación o alguna observación, por favor, realizando. Hay algunos, por supuesto, que ustedes saben que les ha faltado cumplir con los entregables. Recuerde que este entregable 3, un foro, 10%, y el documento o el entregable como tal, por decirlo así. Entregable, el desarrollo del contenido o desarrollo del guión y el video, ¿no? Video más el producto digital, con un peso del 50%. Algunos no participaron en el foro, están con calificación 0. Les doy la oportunidad que a partir de mañana hagan su participación por el AAA. Diferente sacar un 0 a obtener como mínimo un 3.5, ¿no? Entonces les hago esa recomendación. No sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda. Importante mencionarles que ya les decía, muchos ya tienen evaluados los entregables hasta el 21 de marzo. Pueden revisar sus realimentaciones. Esas realimentaciones se hicieron con base en las instrucciones dadas por escrito a sus correos, la sesión de apertura y la sesión de refuerzo. Pues para que lo tengan bastante claro. Y más los ejemplos pues que se han mostrado nuevamente unos buenos desarrollos en esta sesión de realimentación. No sé si tengan inquietud, lo escucho.
Bueno, si no hay inquietudes, entonces muchas gracias por participar en este módulo. Felicito ya a quienes han... Liliana, como comenté hace un rato, hasta el 21 de abril ya todo esté evaluado. Entonces, recuerda cuando lo enviaste para que lo revises. Tenlo presente entonces. Algunos del 22 ya se han estado evaluando, entonces revisen ahí. Entonces, todavía falta. Sí, no importa el envío a tiempo. Recordar que tenemos varios días y mucho más ahora que actualmente tengo 4 módulos que finalizaron el 23 de abril. Entonces, bastante trabajo por hacer. Entonces, verifica tu fecha de envío. Reitero, se envió el 21. Entonces ya se está calificando, ¿no? Entonces todo lo del 21 calificado, 22 algunos, y así seguiré paso a paso, ¿no? Entonces estoy evaluando para quienes están conmigo en el módulo electivo. Una vez finalice el módulo electivo, continuaré con el otro módulo de recursos educativos digitales. Recursos educativos digitales también ya está evaluado todo hasta el 21, ¿no? Entonces, el día de hoy arranqué con el día 22. Entonces, revísalo a ver. Revisa e ingresa antes de picar o después de que ingreses al módulo, ve al tablero de calificaciones y mira si está. ¿Sí? No importa. Bueno, no sé, ¿alguna otra inquietud? Entonces, nuevamente felicito a muchos que han aprobado el módulo y han sacado el tiempo respectivo para realizar muy bien las actividades. La idea es que no se quede ninguno, ¿no? Ya parte de coordinación, algunos que tienen pendientes, les ha enviado mensajes para que o se pongan al día hasta el 29 o les decía soliciten el comunicado a los estudiantes para, recuerden el primer día para que pospongan este módulo y no van a tener inconvenientes, no lo vayan a repetir y lo vuelvan a cobrar. Bueno, por supuesto, Osvaldo, también muchas gracias a ustedes por participar y realizar muy bien esas actividades de lo que hablamos de producir un contenido digital, ¿no? Y precisamente ustedes por eso escogieron este módulo. Recordad que ustedes son los que van a producir los recursos educativos. No solamente es retomar todo lo que encontramos, como notan ustedes, retoman lo que alguien ya desarrolló, pero era la idea de que ustedes mismos fueran los creadores. Por eso se proponían unos guiones y demás. Por supuesto, igual a la orden para todos, siempre estaré ahí pendiente. Cualquier necesidad que tengan, que esté a mi alcance, por supuesto que los estaré apoyando. Dora, puedes activar tu micrófono, Dora. Profe Juan José, simplemente pues para agradecerle sus orientaciones y su acompañamiento durante este módulo, muy gentil, realmente pues siento que pude aprovechar lo que su merced nos explicó, nos guió y estoy muy agradecida con su merced, muy amable, profe. Muchas gracias también a ti por participar, muy amable. Esa es una de las ideas, ¿no? Compartir los conocimientos que uno tiene y que ustedes se apropien de esos conocimientos. Bueno, buena noche para todos. Entonces voy a parar de compartir y vamos a parar la grabación. Muy amable y espero y aspiro que todos pasen sin inconvenientes. Solamente algunos que le están faltando 1 o 2 entregables, entonces que se pongan a tiempo para que puedan aprobar muy bien este módulo. Bueno, buena noche nuevamente para todos, que la pasen muy bien. Estaré atento a cualquier inquietud.